Número 9. Pandas gigantes. La gente suele ver a los pandas gigantes como gigantes tiernos, y esta idea errónea se debe en parte a sus caritas adorables y a sus formas polifacéticas, además de que los dibujos animados y las películas los hacen aún más lindos. Incluso al mirarlos en cautiverio parecen ser nada más que agradables. Pero nunca debes intentar acercarte demasiado a un panda gigante, especialmente a uno salvaje, y mucho menos acurrucarte con uno. Después de todo, son osos. Los pandas cautivos y salvajes son bastante diferentes entre sí, mientras que los que están bajo el cuidado humano tienden a encajar en el estereotipo de lindo y tierno. Hasta cierto punto, los pandas salvajes tienden a destruir la visión de estos animales de casi cualquier persona. Estas criaturas engañosamente adorables también son bastante peligrosas, es decir, la naturaleza es peligrosa, así que tienes que ser duro para sobrevivir. El panda gigante puede ser potencialmente peligroso. En 2006, un hombre borracho de 28 años decidió que iría con los pandas al zoológico en una ciudad de Beijing. Saltó dentro del recinto para presumir ante su novia e intentó acariciar a un panda. El panda no se divirtió y lo atacó, destrozándole la pantorrilla. La lesión fue causada por la fuerza de la mordedura del panda, que se encuentra entre las más altas de todos los carnívoros, ya que comen bambú, que es una de las plantas más resistentes del planeta. En 2009, otros 2 turistas fueron agredidos tras caer dentro del recinto, uno en enero y otro en junio. En ambas ocasiones, el panda fue a ellos por sus piernas y pies mientras intentaban escapar y se negó a soltarlos. Fue solo cuando los cuidadores del zoológico pudieron distraer al panda el tiempo suficiente que lograron escapar. Ambos, como el primer hombre, necesitaron una cirugía reconstructiva mayor. La fuerza de la mordedura del panda no es la única culpable de los ataques a los humanos. Estos incidentes ocurren simplemente porque los pandas son animales salvajes y no es natural para ellos y para nosotros estar cerca los unos de los otros. Al final del día, no importa cuán amigable parezca un panda o cuán tentador sea intentar acariciarlo o interactuar con uno, es una mala idea. A veces, un poco de sentido común ayuda mucho. Después de todo, el hecho de que los pandas parezcan osos de peluche gigantes no significa que lo sean, especialmente no uno que esté asustado o se sienta amenazado. Número 8. Pelícanos. Quizás mejor conocido por sus picos largos y su enorme bolsa en la garganta, los pelícanos son pájaros bastante grandes. El pelícano pardo es la especie de pelícano más grande, con una envergadura de hasta casi 3 metros. Estos hábiles cazadores descienden en picada hacia el agua desde grandes alturas y pescan con sus enormes bocas. Contrariamente a la creencia popular, la bolsa se usa para capturar alimentos y no almacenarlos para más tarde como una lonchera. Los usan como redes de pesca y drenan el agua, dejando peces o cualquier otra cosa que pueda capturar adentro, listos para tragarlos enteros. Y no solo se tragan peces. Los niños en Londres vieron conmocionados como un pelícano se tragaba una paloma entera frente a ellos. También comerán crustáceos, anfibios, tortugas y otras aves si es necesario. Los pelícanos tienen pocos depredadores en su entorno natural, lo que no necesariamente los hace peligrosos para los humanos, pero definitivamente pone a otras criaturas en una posición de riesgo. Pero los pelícanos ocasionalmente atacan a las personas, ya que son bastante valientes. En 2018, un par de pelícanos atacaron a estudiantes en una ceremonia de graduación de la Universidad Pepperdine en Malibu, California. Los pájaros se abalanzaron sobre la ceremonia junto al mar, mientras los graduandos recibían sus diplomas en un césped con vista al Océano Pacífico. Uno de los pelícanos aterrizó sobre un espectador, quien lo arrojó al aire. Luego, el pájaro hizo una aparición en la alfombra roja en medio de la ceremonia y resistió múltiples intentos de los transeúntes para espantarlo. Al final, el obstinado pelícano se alejó por sí solo. Esta no fue la primera vez que un pelícano atacó a un humano y probablemente no será la última. En 2010, el presentador de televisión australiano Steve Jacobs sufrió un encuentro posiblemente más doloroso que nadie en la ceremonia de graduación de Pepperdine. Un pelícano lo mordió en el trasero. Afortunadamente, había un cuidador de animales cerca, quien apartó al pájaro del trasero del hombre. Pelearán con cualquier otra ave que intente robar su comida, incluso si son aves rapaces, y no dudarán en agarrar a otro pájaro por el cuello y tratar de ahogarlo mientras le roban el pescado. A los biólogos no les sorprende tanto su agresivo comportamiento. Y ahora el número 7. Pero primero quiero darles un gran agradecimiento a los suscriptores por apoyar el canal. Muchas gracias. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y haz clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer?
Número 7. Delfines. Espero que esto no sea demasiado aterrador para ti. Los delfines tienen una reputación amistosa, en gran parte gracias a su uso para el entretenimiento en los parques temáticos acuáticos. Muchos de estos establecimientos ofrecen a los visitantes, incluidos a los niños, la oportunidad de interactuar o incluso nadar con los delfines. También hay muchas historias que se remontan a cientos de años de delfines haciéndole compañía a las personas en el océano abierto e incluso salvando humanos en tiempos de necesidad. Además, existe Flipper. Pero los ataques de delfines contra humanos no son desconocidos y parecen estar en aumento. Tanto los delfines en cautiverio como los salvajes han sido noticia en los últimos años por volverse impredeciblemente agresivos contra las personas. Hay un delfín hembra salvaje llamado Dusty, que es internacionalmente famoso por nadar con humanos en la costa del condado de Clare, en Irlanda. Pero en 2012 atacó a una mujer que intentó interactuar con ella mientras nadaba con otra persona. Resulta que Dusty es muy territorial y este fue solo uno de los varios incidentes que transformaron su reputación de amigable a feroz. La mujer debió haberse acercado demasiado, pero esta no es la primera vez que Dusty atacaba a alguien. Una década antes, en 2003, el delfín se lanzó hacia otra mujer, le rompió 2 costillas y la envió al hospital. Finalmente, las autoridades advirtieron a los nadadores, incluidos los turistas que acudían en masa a la orilla del mar con la esperanza de encontrarse con Dusty, que se mantuvieran alejados. En 2016, la BBC publicó una historia sobre el lado más oscuro de los delfines, llamada Los delfines lindos y tiernos son asesinos en secreto. Como probablemente sepas, los delfines son increíblemente inteligentes, y Richard Connor, codirector de Dolphin Research Alliance, dice que, al igual que los humanos, pueden ser desagradables y conspiradores. Hay muchas facetas de su personalidad que no necesariamente comprendemos. Si bien puede parecer de sentido común evitar interactuar con un animal salvaje, tenemos una afinidad natural por los delfines, pero también se sabe que incluso los delfines cautivos atacan a las personas. A finales del año pasado, 2 delfines atacaron a una niña británica de 10 años llamada Lexi Yeo mientras nadaba con las criaturas en una atracción turística en México llamada Dolphin Discovery. La pareja arrastró repetidamente a Lexi bajo el agua mientras los entrenadores luchaban desesperadamente por rescatarla. Finalmente, la niña logró aferrarse a su tabla salvavidas, lo que permitió al personal alcanzarla y llevarla a un lugar seguro. Todo el mundo se asustó bastante. La experiencia de la pequeña Lexi es solo el último ejemplo de un notable aumento de delfines cautivos que se han vuelto agresivos con los humanos en los últimos años. Número 6. Focas leopardo. Otro animal que parece agradable y adorable, pero se debe abordar con precaución, o en realidad no abordarse en absoluto, es la foca leopardo. Originaria del Océano Austral, es la única especie de foca conocida que caza y mata regularmente a sus presas de sangre caliente. Las focas leopardo pasan la mayor parte de su tiempo en el hielo antártico, pero se dispersan hacia el norte durante el otoño y el invierno, a veces visitando regiones habitadas por humanos, incluida Nueva Zelanda. Son mucho más grandes de lo que a veces se ven en las imágenes o a primera vista, y las hembras, que son más grandes que los machos, alcanzan hasta 3.6 metros de largo y pesan hasta 500 kilogramos. Las focas leopardo se encuentran entre los principales depredadores de la Antártida y solo se sabe que son presas de las orcas. Los científicos de Antártida han pasado muchos años con focas leopardo, algunos incluso las llaman cachorros. Los ataques a humanos son muy raros, pero las focas leopardo pueden defenderse y lo harán cuando se sientan amenazadas. La primera muerte humana resultante de un ataque de foca leopardo ocurrió en 2003, cuando la bióloga marina británica Kirsty Brown fue arrastrada bajo el agua mientras practicaba snorkel en la península antártica. Los expertos temen que estos ataques puedan volverse más comunes a medida que aumenta el número de investigadores que trabajan en la Antártida, según National Geographic. Por tu seguridad y la nuestra, se aconseja a las personas que se mantengan a una distancia mínima de 20 metros de las focas leopardo, no molestarlas y no hacer ruidos fuertes, manteniendo a los niños y perros alejados de ellas y, sobre todo, no intentar acercarse o tocar una. Número 5. Caracoles cónicos. Los caracoles no parecen criaturas peligrosas, por la razón obvia de que la mayoría de ellos son diminutos, tan pequeños, de hecho, que a menudo ni siquiera los notamos a nuestro alrededor a medida que avanzamos en nuestro día a día, e incluso si los notamos, tendemos a no sentirnos particularmente amenazados por ellos. Pero hay buenas razones para temer a algunas de estas criaturas aparentemente inofensivas, en particular a los caracoles cónicos que habitan en el agua, originarios de la región del
Indo-Pacífico, pero se encuentran en todas las áreas tropicales y subtropicales, los caracoles cónicos abarcan más de 800 especies diferentes, muchas de las cuales están equipadas con algunos de los venenos más letales del mundo. El veneno del caracol cónico es muy complejo, contiene cientos de compuestos diferentes y la composición de estos varía ampliamente entre especies. Las numerosas toxinas, llamadas conotoxinas, se dirigen a diferentes canales y receptores nerviosos y algunas también tienen efectos analgésicos. Por esta razón, los científicos están investigando los posibles usos médicos de las propiedades analgésicas del veneno del caracol cónico y están tratando de descubrir cómo aislar y utilizar de forma segura esta sustancia. Pero tienen un largo camino que recorrer antes de que el veneno del caracol cónico se introduzca en el uso común, porque es peligroso experimentar con él. Los caracoles cónicos atacan usando un diente parecido a un arpón para insertar el veneno en su objetivo. Los seres humanos son más propensos a ser víctimas al recogerlos por sus caparazones o tal vez pisar uno accidentalmente, un error que puede resultar fácilmente en una muerte, ya que no hay un antídoto disponible para tratar sus picaduras. Número 4. Casuarios. Solo hay 2 especies de aves que se sabe que son una amenaza real y peligrosa para los humanos: las avestruces y los casuarios. Parientes lejanos de los emús, los casuarios son aves grandes y no voladoras nativas de los hábitats tropicales de Australia y el sudeste asiático. Hay 3 especies de casuarios y varían en tamaño, con los especímenes más grandes que miden hasta 1.8 metros y pesan hasta 60 kilogramos, equipados con piernas musculosas y 3 dedos en forma de garra, con la garra más grande que alcanza hasta 12 centímetros. Los casuarios son capaces de infligir heridas graves y potencialmente letales a los humanos, que incluyen sangrado abundante y daño a órganos internos. Existen numerosos ejemplos de la vida real que respaldan estas afirmaciones. En abril del año pasado, un casuario atacó a un hombre de Florida de 75 años que criaba especies exóticas en su propiedad. El anciano se dirigió al hospital, donde perdió la batalla por sus graves heridas. Los miembros de su familia dijeron que estaban realmente sorprendidos, ya que los había criado como polluelos. Si bien ocurren ataques contra humanos, los asesinatos reales no son muy comunes. La ocurrencia más reciente en Australia de un casuario que hirió fatalmente a una persona fue en 1926, cuando un joven de 16 años, llamado Philip McLean, cayó al suelo mientras huía de un casuario y este le cortó la garganta. A pesar de estos relatos aterradores, no es costumbre que los casuarios se vuelvan agresivos con los humanos en primer lugar. Por el contrario, como la mayoría de los animales, normalmente evitan la confrontación con nosotros cuando les es posible huir de nuestra presencia. Para evitar un ataque, se insta a las personas a no alimentar a los casuarios y no llevar a sus mascotas a hábitats conocidos de casuarios y a mantener una distancia prudente de estas aves. Número 3. Elefantes. Obviamente, los elefantes son enormes, por lo que es fácil comprender que ciertamente son capaces de infligir gran daño. Pero son herbívoros, que no atacan a los animales por su comida, y también tienen una reputación generalizada como gigantes gentiles, tanto en la naturaleza como en cautiverio, por lo que, al mismo tiempo, es difícil imaginar a un elefante que quiera causar daño, y mucho menos hacerlo realmente. Si bien esto es parcialmente cierto, dado a que los paquidermos son criaturas muy inteligentes y sensibles, ellos también pueden ser llevados al límite, como cualquier otro animal salvaje. A medida que las comunidades humanas se adentran más en los hábitats salvajes de los elefantes en ciertas partes del mundo, los ataques van en aumento. Cada año, los elefantes matan al menos a 500 personas, según National Geographic, y es principalmente por esta razón. Pero esto no es culpa de los elefantes. Después de todo, estamos invadiendo su entorno, y en muchos casos, cuando los elefantes atacan, están respondiendo al acoso humano, dijo a National Geographic la bióloga Caitlin O'Connell Rodwell. Es un dilema difícil en áreas donde el hábitat de los elefantes se está reduciendo y la población humana está aumentando de tal manera que los agricultores pobres no tienen más remedio que expandir sus granjas, explicó Rodwell. A pesar de este aumento de los ataques, los elefantes tienen más razones para temernos que al revés, porque la evidencia muestra que tienden a salir peor que nosotros en los enfrentamientos. Cada año, alrededor de 1000 elefantes mueren entre el comercio de marfil, su uso como alimento y cuando deambulan por las aldeas en busca de comida o agua. De hecho, los elefantes están peligrosamente cerca de la extinción y
y los conservacionistas luchan desesperadamente por salvarlos. También se sabe que los elefantes cautivos atacan ocasionalmente a los humanos, muy posiblemente porque no están destinados a ser mantenidos en confinamiento, sin importar cuán adaptables sean a estas condiciones. En pocas palabras, estos majestuosos gigantes no están destinados al entretenimiento, necesitan el espacio que ofrecen sus entornos, donde pueden participar en comportamientos naturales y vivir en grandes grupos familiares. Número 2. Correcaminos. Probablemente estés familiarizado con la especie de ave conocida como correcaminos por la caricatura de los Looney Tunes, ya sabes, el que siempre superó a Willy el coyote. Formalmente conocido como el gran correcaminos, estas aves en realidad no se parecen a los dibujos animados, pero pueden correr hasta 32 km por hora, lo que las convierte en una de las pocas especies de aves que son rápidas y que pueden matar a una serpiente de cascabel. Hacen el trabajo agarrando la cabeza o la cola de la serpiente y golpeándola repetidamente contra el suelo hasta que la serpiente esté muerta. Luego, el correcaminos se traga a su presa entera, y si la serpiente es demasiado larga para ser ingerida completamente de una vez, la colgará en su boca hasta que haya espacio en el sistema digestivo del depredador para ingerirla. Si bien los correcaminos generalmente no atacan a los humanos, sucede de vez en cuando y se sabe que se vuelven extremadamente agresivos, aunque ni siquiera son tan grandes. Para agregar a esto, aunque no es habitual en la costumbre de un correcaminos perseguir a las personas, ciertamente no nos tienen miedo. Estas aves, en su mayoría carnívoras, cuya dieta solo se compone de un 10% de material vegetal, no dudan en atacar a otras aves y pequeños mamíferos. Incluso son capaces de saltar al aire, a diferencia de muchas otras aves, lo que les permite atrapar a un colibrí en pleno vuelo. Por lo tanto, incluso si no estás preocupado por ti mismo, lo cual en algunos casos tal vez deberías estarlo, ver a un correcaminos en tu jardín es sin duda un motivo de preocupación. Número 1. Oso hormiguero gigante. Originarios de las tierras altas de América Central y del Sur, los osos hormigueros gigantes son insectívoros y además no tienen dientes, así como mala audición y visión. Por lo tanto, incluso si crecen hasta los 2.1 metros de largo, parecen bastante inofensivos. Pero los osos hormigueros gigantes también están listos para defenderse de otros animales, incluidos los humanos, cuando se considere necesario. Equipado con garras afiladas de 10.2 centímetros, un oso hormiguero gigante podría sin duda ganar una pelea contra un humano con un golpe aparentemente sin esfuerzo. Su historial de defender con éxito su posición al ganar batallas contra animales como pumas y jaguares es un testimonio de la capacidad de lucha de los osos hormigueros gigantes. También hay varios relatos conocidos de humanos que murieron en enfrentamientos con osos hormigueros gigantes. Incluso en 2012, cuando un cazador en el estado brasileño de Amazonas, cerca de la frontera con Perú, se enfrentó a un oso hormiguero gigante mientras trataba de proteger a sus 2 perros de caza de la criatura. Fue gravemente herido y lamentablemente no sobrevivió. Sin embargo, en general, estas criaturas son dóciles, tienen un comportamiento naturalmente tranquilo y tienden a sacar sus garras solo si otro animal invade su territorio o los hace sentir amenazados. Los ataques conocidos de osos hormigueros contra humanos deberían servirnos de advertencia para evitar invadir su hábitat. Cara tallada en piedra. El año pasado, un trabajador arando un campo en Newton Grove, en Carolina del Norte, descubrió un objeto extraño siquiera sin darse cuenta. Golpeó una piedra con el arado, así que la levantó y la colocó en el borde del campo para sacarla del camino. Cuando el terrateniente Tom Giddens caminó por el área, dio la vuelta a la piedra y vio que había una cara en ella. La arqueóloga Mary Beth Fitt, que trabaja en la Oficina de Arqueología del Estado como arqueóloga estatal asistente, quedó muy sorprendida con el hallazgo. Como veterana de 20 años, quería entender más sobre el rostro tallado en la piedra. En un intento de llegar al fondo de la situación, creó un modelo 3D de la escultura y publicó fotografías de ella en las redes sociales, apelando al público por cualquier información que pudieran tener sobre sus orígenes. Realmente es misterioso, dijo. No sabemos de qué periodo de tiempo es. Podría ser una obra de arte popular o podría haberse hecho hace mucho tiempo. Está hecho de piedra arenisca y es una piedra bastante blanda, por lo que no se necesitan herramientas especiales para tallar la piedra arenisca, de manera que realmente podría haber sido tallada en cualquier momento de la historia. ¿De cuándo crees que es? ¿Alguna suposición de quién la pudo haber hecho? Déjame saber tus conjeturas abajo en los comentarios.
Número 9. Oro de la Edad de Bronce en Dinamarca. En 2015, los arqueólogos descubrieron un alijo de 2000 espirales de oro de la Edad del Bronce en un campo en la isla danesa de Zelanda. Si bien el sitio es un punto de acceso para los objetos de la Edad del Bronce, los expertos están perplejos sobre para qué usaron estos espirales de oro de 2.54 centímetros de largo o para qué son realmente. No fueron los primeros espirales de oro que descubrieron, ya que se han encontrado otros en Alemania. Han aparecido otros espirales de bronce similares en Polonia, pero son los primeros objetos de este tipo que aparecen en Dinamarca, y su propósito sigue siendo un misterio de larga data. Dada la abundancia del oro en la zona, los investigadores especulan que las espirales, que datan de entre el 900 y el 700 a.C., pueden haber tenido un significado ritual. Varios otros artículos hechos de oro, incluidos anillos, brazaletes y copas, han sido desenterrados durante los últimos 2 siglos. Kirsten Christiansen, arqueóloga del West Zealand Museum, teorizó poco después del descubrimiento de que los espirales se originaron en una época en que los habitantes de la región adoraban el sol. Fueron encontrados cerca de una serie de fragmentos de madera y piel que una vez probablemente formaron una caja en la que se guardaron. Se planean más excavaciones con la esperanza de descubrir más tesoros, pero las espirales aún carecen de una explicación definitiva. Y ahora el número 8. Pero primero quería dar las gracias a todos los que ven el canal. Muchas gracias por apoyarnos. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 8. Cráter Patton. Antes de 1949, solo unos pocos sabían sobre un cráter extraño y de otro mundo en Siberia, al que llamaron el Nido del Águila de Fuego. Creyendo que el cráter era un lugar oscuro y malvado, evitaron acercarse a él, e incluso creyeron que los animales también evitaban acercarse a él. La gente tenía motivos para sus supersticiones, incluidas numerosas desapariciones que habían ocurrido cuando la gente se acercaba al cráter, y nunca más se sabía de ellas. Ubicado en la región de Irkutsk, la estructura de 40 metros de alto y 100 metros de ancho parece un altavoz gigante desde una vista aérea. El geólogo ruso llamado Vadim Kolpakov fue el primer científico en encontrar el cráter Patton, como se le conoció comúnmente. A primera vista estaba desconcertado, preguntándose si había descubierto un objeto arqueológico, pero también sabiendo que esto era poco probable, ya que los pueblos antiguos de la región no construyeron pirámides de roca. Tras un examen más detenido, se hizo evidente que el montículo, que mide aproximadamente 160 metros de diámetro, está hecho de piedra caliza rota. Abundaron las teorías sobre los orígenes del cráter, incluida la posibilidad de que un meteorito haya caído en el sitio, y las especulaciones sobre una nave alienígena que haya aterrizado allí y una reacción nuclear que haya ocurrido bajo tierra. Debido a la falta de fondos, el sitio no se exploró a fondo hasta principios de la década del 2000, cuando los científicos descartaron las teorías más escandalosas e incluso algunas más racionales, y finalmente llegaron a la conclusión de que la explosión de vapor había provocado la formación del cráter hace unos 500 años. Por supuesto, no todo el mundo está satisfecho con la explicación, especialmente los teóricos de la conspiración, que insisten que algún evento mucho más emocionante condujo a la creación del cráter. Además, los científicos no pueden explicar los extraños eventos que han ocurrido cerca del montículo. Número 7. La jarra romana. Encontrada destrozada en 180 piezas en una sala de almacenamiento en el Museo de Arqueología de Ontario, un frasco de aspecto ordinario que data de cuando Roma gobernaba Londres, está plagada de pequeños agujeros, lo que deja perplejos a los expertos sobre para qué se usaba. La vasija de 1800 años de 40 centímetros de altura es diferente a cualquier otro objeto identificado del mundo romano. La hemos estado enviando a todo tipo de expertos en cerámica romana y otros expertos en cerámica, y nadie parece capaz de dar con una explicación, dijo Katie Urban, investigadora del Museo de Londres en Ontario a Life Science en 2011. Los investigadores especulan que la jarra pudo contener lirones, que los textos antiguos sugieren que los romanos les gustaba comerlos, que podría haber sido una lámpara o que se usó para contener serpientes, pero, al igual que su propio recipiente, nadie sabe realmente qué diablos era. Durante la década de 1950, un arqueólogo llamado William Francis Grimes
obsequió al museo numerosos objetos de Gran Bretaña de la era romana, que duraron del 43 al 410 después de Cristo. Katie Urban explicó que la jarra puede provenir de esta colección, pero admitió que no se sabe del todo cómo cayó en manos del museo. Hay muchas posibilidades en cuanto a cuál era el propósito de la jarra, y como dice Katie Urban, es una incógnita. ¿Cuál es tu conjetura? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 6. Supergrupos de ballenas jorobadas. En un estudio de 2017, científicos perplejos informaron observaciones de ballenas jorobadas, normalmente una especie solitaria, reunidas frente a la costa de Sudáfrica en supergrupos muy unidos que suman hasta 200. En el transcurso de 3 cruceros de investigación durante la primavera de 2011, 2014 y 2015, el biólogo marino y líder del estudio, Ken Findlay, y su equipo de investigadores presenciaron 3 encuentros de este tipo de ballenas jorobadas. Estos son animales que normalmente están en grupos de hasta 3 o 4, dijo Findlay a National Geographic. Ver a 200 juntas en un área del tamaño de un campo de fútbol es extraordinario. La época del año hizo que las cosas fueran aún más confusas, ya que las ballenas jorobadas generalmente solo migran a aguas frías de Sudáfrica durante el invierno para alimentarse. Una teoría postula que las ballenas jorobadas encontraron abundante comida en estas aguas y simplemente decidieron quedarse allí en lugar de migrar. También es posible que la especie esté prosperando a medida que se recupera de una era de caza de ballenas que casi las aniquila, y los científicos están notando comportamientos normales de ballenas jorobadas que eran menos evidentes en números más bajos. Número 5. Objeto de bronce antiguo en Alaska. En 2011, los arqueólogos desenterraron un objeto de bronce con forma de hebilla en una antigua vivienda inuit de Alaska. Una pequeña pieza de cuero envuelta alrededor del objeto, que el estudio de radiocarbono data y remonta al 600 después de Cristo, y si bien esto puede no reflejar la edad de la hebilla en sí, presentó a los científicos un dilema, ya que el bronce no se fabricaba ni se usaba comúnmente en Alaska en ese momento. Además, el artículo precedió a la casa en la que fue encontrado hace varios cientos de años, según John Hoffaker, quien dirigió la excavación. Midiendo aproximadamente entre 5 a 3 centímetros por 1 pulgada, el objeto con forma de hebilla fue descubierto en una vivienda de 1000 años de antigüedad. Los científicos teorizaron que puede haberse originado en el este de Asia antes de viajar a Alaska a través del puente terrestre de Bering, que una vez unió a Siberia y América del Norte. Si este es, de hecho, el caso, el objeto puede haber sido utilizado como un arnés o un adorno de caballo en Asia, y como un broche para la ropa o como vestimenta de un chamán después de llegar a Alaska. Pero los expertos no saben con certeza para qué se utilizó el artículo en ninguno de los continentes, cómo llegó a América del Norte o exactamente de dónde vino. La hebilla representa lo que se conoce como un objeto fuera de lugar, o un objeto que no se ajusta al tiempo o al lugar al que está conectado. Número 4. El bosque danzante de Rusia. El Koronian Spit es una estrecha franja de tierra que se extiende a ambos lados de la frontera entre Lituania y el enclave ruso de Kaliningrado. Alberga playas de arena, un monumento dedicado al filósofo alemán Immanuel Kant y cientos de especies de flora y fauna. Quizás el atributo más singular es un parche de árboles extrañamente retorcidos apoderado al bosque danzante. Plantados durante la década de 1960 para estabilizar las dunas gigantes, los bosques distorsionados toman la forma de sacacorchos, anillos y otras formas extrañas. Hay una versión científica y popular de por qué sucede esto. Si bien es cierto que los investigadores no están seguros de qué causa la distorsión en los árboles, tienen una teoría. Irena, ecóloga senior del Parque Nacional Koronian Spit, explicó a Daily Telegraph: la curvatura podría ser causada por larvas de oruga en el brote del pino que, cuando el árbol era un retoño, dañaba su tallo y se comía los brotes apicales, haciendo que el tronco del árbol se distorsionara. La teoría popular, mucho más abstracta, propone que el bosque danzante sigue el movimiento de las arenas, o como sostiene una versión de la historia, un príncipe se encontró con una hermosa chica en el bosque tocando la lira, le propuso matrimonio y ella accedió a casarse con él si se convertía al cristianismo. Como compromiso, el príncipe le pidió a la joven que le mostrara el poder de su dios, volvió a tocar la lira y los árboles comenzaron a bailar. Número 3. Monedas romanas encontradas en Japón. En 2013, se descubrieron monedas romanas antiguas que datan de los siglos 3 y 4 entre las ruinas del castillo Katsuren en Okinawa, en Japón. Un análisis de rayos X mostró que al menos una de las 4 monedas de cobre, que miden entre 1.6 y 2 centímetros de diámetro, muestran la imagen de Constantino, mientras que otras muestran a un soldado con un casco sosteniendo un escudo en una mano y usando la otra mano para apuñalar a un enemigo con una lanza. La junta de
de Educación Local, que estuvo a cargo de la excavación, señaló al Japan Times que el descubrimiento probablemente apuntaba al floreciente comercio de la región con el sudeste asiático y otras partes del mundo en ese momento. También se encontró en el sitio una moneda de la era otomana de 1687, un hallazgo inusual porque se encaja de manera algo más apropiada con la época en la que floreció el castillo medieval y otras monedas romanas. Esta fue la primera y única vez conocida en la que se descubrieron monedas romanas en Japón, lo que hizo que el hallazgo fuera verdaderamente notable. Además, los expertos deben establecer exactamente cómo y por qué las monedas viajaron al lugar donde fueron enterradas. Número 2. Antiguas tallas en Jerusalén. Mientras excavaban una serie de habitaciones talladas en el lecho de roca en la parte más antigua de Jerusalén, los arqueólogos israelíes encontraron 3 tallas en forma de V, cortadas en un piso de piedra caliza. Miden aproximadamente 5 centímetros de profundidad y 50 centímetros de largo. Los misteriosos grabados dejaron perplejos a los expertos, que tienen poco en qué avanzar en términos de averiguar quién los hizo y por qué. De hecho, el conocimiento que rodea a las tallas es tan limitado que los investigadores aún tienen que formarse una teoría remotamente sólida sobre sus orígenes. El complejo en el que se encontraron los grabados en forma de V es parte de un sitio de excavación llamado Ciudad de David, en el este de Jerusalén, cerca del manantial de Gijón, la única fuente de agua natural de la ciudad. Las tallas se remontan al menos a 2800 años, hasta alrededor del 800 a.C. Y hasta ahora, los arqueólogos especulan que podría haber sostenido una estructura de madera en algún momento, o quizás que tuviera algún tipo de significado ritual, pero nadie, incluido los expertos con décadas de experiencia, han podido determinar una teoría probable. Las habitaciones probablemente se usaron por última vez cuando los reyes de Judea gobernaron Jerusalén, antes de ser rellenadas con escombros para sostener un muro defensivo, informó CBS. Se desconoce exactamente cuándo se construyó originalmente el complejo, ya sea en esta época o cientos de años antes, cuando los cananeos habitaban el área. Quien construyó las habitaciones lo hizo utilizando prácticas de ingeniería avanzadas para la época. Junto con la ubicación del sitio único manantial de la ciudad, esto sugiere que la estructura era importante de alguna manera. Número 1. La puerta estelar de Rammasu Ullana. El Sakwala Chakraya, conocido informalmente como el tallado de la puerta estelar, es un extraño plano en forma de mapa tallado en un muro de piedra en Rammasu Ullana, un parque de 16.2 hectáreas en Sri Lanka, que contiene antiguos jardines sagrados de la época precristiana. Muchos creen que la talla contiene el código secreto para acceder a la puerta estelar, un portal entre la Tierra y el espacio exterior, que los humanos usaban para viajar a otras partes del universo y comunicarse con seres inteligentes, según el sitio web de turismo de Sri Lanka. Hay 4 asientos frente a él, lo que sugiere que 4 personas podrían haberlo utilizado simultáneamente. Algunas personas asociaron el descubrimiento con otras puertas estelares conocidas en todo el mundo, incluidas las que se encuentran en Egipto y Perú. Los 3 tallados se encontraron cerca de las vías fluviales en medio de estructuras que se construyeron utilizando métodos de ingeniería avanzados, lo que hizo que muchos vieran conexiones donde pueden o no existir. Una teoría que prevalece entre aquellos con gran imaginación es que las puertas estelares fueron utilizadas por extraterrestres que visitaron la Tierra para extraer oro. Los partidarios de esta idea creen que las características arquitectónicas cercanas, incluidos canales, túneles, filtros y reservorios, representan evidencia de una planificación sofisticada realizada por extraterrestres hace miles de años. No es de extrañar que los arqueólogos descarten rápidamente estas teorías y se aferren a procesos de pensamiento más racionales, como la noción de que los grabados son simplemente mapas de la Tierra o cartas budistas tempranas. Estas tallas también pueden representar la evolución animal o pueden haber sido utilizadas para la meditación. Además, los expertos de hoy en día rechazan la idea de que las antiguas civilizaciones de Sri Lanka y Egipto tuvieran algo que ver entre sí y en cambio argumentan que eran 2 sociedades separadas libres de la influencia de la otra. Independientemente de lo que alguien crea, al final del día nadie sabe qué significan estas puertas estelares o cómo se usaron. Familia McStay. El 4 de febrero de 2010, Joseph McStay, de 40 años, su esposa Summer, de 43, y sus 2 hijos en edad de preescolar, Gianni y Joey Jr., desaparecieron de su casa en Fallbrook, en California. Sus queridos perros se encontraron afuera en el frío y la comida en el mostrador a medio preparar. ¿Pero a dónde se fueron? ¿Cómo desaparece una familia? Joseph aparentemente era muy querido y tenía un exitoso negocio de fuentes de agua con un asociado. Summer era agente de bienes raíces. Parecía que volverían en cualquier momento.
asesinato, pero después de un par de semanas, nadie había sabido nada de ellos y los familiares estaban extremadamente preocupados. No había señales de lucha en el hogar o de entrada forzada. Poco después, el vehículo de Joseph McStay fue descubierto abandonado cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, lo que llevó a los investigadores a sospechar que habían abandonado deliberadamente el país. ¿Pero por qué? Tenían $100,000 en su cuenta bancaria que no habían sido tocados. Una búsqueda internacional no logró encontrar a la familia, que permaneció desaparecida durante los siguientes 3 años y 9 meses. Era todo un misterio, especialmente para la madre de Joseph. Simplemente no había forma de que la familia se fuera y se llevara a los nietos y nunca llamara. Un día, un motociclista encontró un esqueleto humano en el desierto y las autoridades descubrieron los restos de los 4 miembros de la familia, que fueron trágicamente golpeados hasta la muerte, así como un mazo enterrado junto a ellos. Charles Chase Merritt, socio comercial de Joseph McStay y la última persona conocida que vio al difunto, fue arrestado por los asesinatos. Numerosos pequeños rastros apuntaban hacia él como un sospechoso viable, incluida la escritura de un libro sobre sus supuestas teorías, como que Summer estaba envenenando a su esposo. Habló de Joseph en tiempo pasado, aunque nadie sabía con certeza que estaba muerto, pero la evidencia más incriminatoria fue el descubrimiento de su ADN en el automóvil de la familia y su teléfono celular dando señales cerca del lugar del entierro de la familia. Merritt fue declarado culpable del crimen y condenado a muerte el año pasado, aunque este continúa afirmando su inocencia. Los fiscales argumentan que su motivo fue la codicia y que había estado desfalcando a la familia durante años. Joseph se enfrentó a él y de alguna manera Merritt pudo hacer desaparecer a toda la familia. Número 9. Craig Williamson. En un desconcertante caso de personas desaparecidas que apareció en la serie de televisión Misterios sin resolver, Angela Reinhardt escuchó por última vez de su esposo, Craig Williamson, el 30 de agosto de 1993, durante un viaje de pesca a Colorado Springs. Williamson llamó a Angela a la casa de la pareja en Wisconsin, desde su habitación de hotel alrededor de las 9:30 p.m. y todo parecía estar bien. Luego aparentemente desapareció de la faz de la tierra. Sin duda, Angela estaba preocupada por el viaje de su esposo, ya que había sufrido una conmoción cerebral unas semanas antes. Williamson nunca llegó a casa al día siguiente como estaba planeado, y las tarjetas de crédito de Angela fueron descubiertas a 1,086 kilómetros al sur de Colorado Springs, en El Paso, en Texas. El auto de alquiler del hombre fue descubierto en Juárez, en México, 2 semanas después, y no mostraba signos de violencia. Mientras las autoridades se apresuraban a localizar a Williamson, Angela comenzó su propia investigación, primero visitando el hotel en el que se había hospedado su esposo en Colorado Springs. Se enteró de que Williamson había dejado su equipaje sin evidencia de lucha y continuó creyendo que se había alejado, quizás debido a los efectos de su reciente conmoción cerebral y que tal vez se había lastimado. Williamson estaba viviendo en Key West, en Florida, en julio de 1995, cuando se vio a sí mismo en una repetición del programa Misterios sin resolver. ¿Lo puedes creer? Se puso en contacto con el programa y explicó que desarrolló amnesia después de ser asaltado en Colorado Springs y no recordaba casi nada de antes del ataque. El hombre afirma haberse despertado en el hospital con el nombre de Ron y luego vagó sin rumbo fijo por los Estados Unidos hasta que se estableció en Key West como buceador. Williamson se reunió con Angela, pero supuestamente su recuerdo de ella no regresó y la pareja se divorció. Las autoridades seguían sospechando que el hombre escenificó su desaparición para liberarse de sus deudas y otras obligaciones como propietario de un negocio y comenzar de nuevo. ¿Pero tú qué piensas? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Número 8. David Lee Niles. Un hombre de Michigan de 72 años, llamado David Lee Niles, desapareció una noche en 2006, poco después de que le diagnosticaran cáncer y sufría de depresión. Salió abruptamente de un bar después de reunirse con un amigo de la familia y, durante casi la década siguiente, permaneció desaparecido, sin pistas aparentes de su paradero. La familia de Niles casi se había rendido en 2011, cuando asumieron de que había sucedido lo peor y publicaron un obituario en línea, a pesar de que no se había encontrado ningún cuerpo. En 2015, un trabajador llamado Brian Hausman, que estaba en un recolector de cerezas decorando un árbol de Navidad gigante al aire libre, vio un automóvil hundido en un estanque cercano, aproximadamente a 0.8 kilómetros de donde Niles fue visto por última vez. Después de verificar la presencia del automóvil con Google Maps, la policía encargó a un equipo de demolición para que recuperara el vehículo sumergido y descubrieron los restos humanos esqueléticos en el asiento delantero, que identificaron
identificaron tentativamente como Niles por su billetera e identificación. Después de 10 años, parece que Niles se quitó la vida, ya que no hay signos de violencia. Sin embargo, la causa de la muerte sigue sin determinarse. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Margot Freshwater. Margot Freshwater, una adolescente de Columbus, en Ohio, fue declarada culpable de asesinato en primer grado en 1970. Tenía solo 18 años cuando ocurrió el crimen y estaba saliendo con un abogado 20 años mayor que ella, quien cometió un robo y una matanza en 3 estados. Mientras era escoltada por un guardia de la prisión desarmado, escaló una cerca y huyó de la prisión estatal de mujeres de Tennessee. Nadie volvió a verla ni a saber de ella durante los siguientes 32 años. Luego, en 2002, alguien reconoció a Freshwater como su vecina, Tonya MacArthur, una aparente discreta madre de 3 niños que vivía en el área de Columbus, a solo 19.3 kilómetros de donde creció. Para entonces, estaba casada, tenía 4 hijos y 7 nietos. Freshwater fue devuelta a la prisión estatal de Tennessee de la que escapó y no tuvo más remedio que enfrentar las consecuencias de sus supuestas acciones. Su abogado argumentó que no había forma de que la madre conductora de camiones fuera una asesina fugitiva. Para su suerte, la Corte de Apelaciones Penales de Tennessee revocó la condena y ordenó un nuevo juicio. Un informante de la cárcel la sacó del apuro al presentar evidencia registrada de que el primer marido de Freshwater, con quien recibió su cargo original de asesinato en primer grado, actuó solo. Número 6. Carlos Sánchez Ortiz de Salazar. El doctor Carlos Sánchez Ortiz de Salazar era un talentoso psicólogo y médico multilingüe de Sevilla, en España, que desapareció en 1996. El hombre educado y estudioso dejó de presentarse al trabajo y durante los siguientes 14 años, su devastada familia y amigos lo buscaron desesperadamente, pero sus esfuerzos no tuvieron éxito. Sin embargo, siguieron dedicados a encontrar al doctor Sánchez, incluso después de que las autoridades se rindieron y lo etiquetaron como presuntamente muerto. 5 años después, un grupo de excursionistas que buscaban hongos en las afueras de la Toscana, en Italia, descubrieron un rastro de basura que conducía a un campamento que contenía una carpa, cubos para recoger agua de lluvia y las pertenencias de alguien. Un hombre sucio, despeinado y de larga barba salió de la tienda. Inseguros de si era peligroso, los excursionistas abandonaron el lugar y se comunicaron con un guardabosques para informar lo que habían presenciado. El guardabosques interrogó al hombre, quien mostró una identificación que mostraba que era el Dr. Sánchez, desaparecido desde hacía mucho tiempo. Había estado viviendo en el lugar sin ser molestado desde 1997 y no estaba nada contento de que lo encontraran. El Dr. Sánchez le aseguró al guardabosques que se iría ahora que lo descubrieron, y efectivamente eso fue lo que hizo después de que el guardabosques tomó fotos de su identificación y se fue. La familia del médico voló a Italia para intentar ponerse en contacto con él. Desafortunadamente para entonces había desaparecido el campamento, dejando atrás su tienda, junto con la basura y algunas pertenencias. Debido a que el Dr. Sánchez desapareció voluntariamente, el alcalde local anunció que las autoridades lo vigilarían, pero que no buscarían activamente al hombre. No se ha visto desde entonces. Este misterio, como muchos, llevó a más misterios. ¿Por qué desapareció el Dr. Sánchez en primer lugar? ¿Y a dónde fue después de que los excursionistas lo descubrieron? Pero al menos le dio a su familia un ligero cierre, supongo, de saber de que todavía estaba vivo y que desapareció por voluntad propia, pero no creo que eso los haga sentir mejor. Número 5. Reina Marroquín. Cuando un hombre llamado Ronald Cohen vendió su casa de 2 niveles en Jericó, Nueva York, en septiembre de 1999, descubrió los restos momificados de una mujer mientras movía un tambor de 55 galones para el nuevo propietario. Como algo salido de una película, los hallazgos fueron bastante horribles. De hecho, vi esta historia en Investigation Discovery y fue bastante aterrador. El análisis forense mostró que se trataba de una mujer embarazada y su hijo por nacer. Junto con los restos humanos había 2 anillos, un relicario, tinte verde y una libreta de direcciones que contiene una tarjeta de residente permanente de los Estados Unidos. Todo pertenecía a una mujer salvadoreña de 28 años llamada Reina Angélica Marroquín, que había trabajado en una fábrica de flores sintéticas en Manhattan. Como revelaron más tarde los resultados de la autopsia, murió de un traumatismo contundente en la cabeza. De alguna manera, la policía pudo salvar la libreta de direcciones y encontrar un número en ella. Llamaron y se comunicaron con
con Katy Andrade, una ex amiga de Marroquín, quien les explicó que la joven estaba teniendo un romance con su jefe casado, Howard B. Elkins, cuando desapareció en 1969. El día antes de la desaparición de Marroquín, llamó a Katy Andrade y le explicó que temía por su vida porque le había dicho a la esposa de Elkins que estaba embarazada. Reina Marroquín permaneció desaparecida durante las siguientes 3 décadas y, en el momento en que fue encontrada e identificada, la policía sospechó que Elkins, el ex jefe, estaba involucrado en el crimen. Elkins, que tenía 70 años y vivía en el sur de Florida, se suicidó al enterarse de que alguien había encontrado a Reina Marroquín. Había guardado los restos en su casa todo el tiempo y luego la vendió con los restos adentro. Las pruebas de ADN pronto revelaron una verdad que el hombre no pudo evitar, que él era el padre del feto de Reina Marroquín. No se presentaron cargos penales, ya que el sospechoso ya no estaba vivo, lo que dejó a la devastada familia de Reina sin más remedio que demandar al patrimonio de Elkins con la esperanza de recibir algún tipo de justicia. Número 4. Gabriel Nagy. Gabriel Nagy, un padre casado de 2 hijos que vivía en Australia, nunca regresó a su casa para almorzar el 21 de enero de 1987. Su automóvil incendiado fue posteriormente descubierto en el borde de la carretera, pero él no se encontraba por ninguna parte. Su desconsolada familia finalmente se mudó, asegurándose de que su número estuviera en la guía telefónica en caso de que su esposo y padre desaparecido aún estuviera vivo y quisiera contactarlos. 2 semanas antes de que el gobierno planeara declararlo muerto, el alguacil mayor Georgia Robinson, que había estado buscando incansablemente al hombre durante años, decidió hacer un barrido final para ver si sucedía algo. Encontró un registro de Medicare a nombre de Nagy y lo localizó para interrogarlo. Los últimos 23 años habían sido borrosos para el hombre, que recordaba solo detalles escasos, como despertarse un día con una herida horrible en la cabeza, acampar y dormir en la playa y hacer trabajos ocasionales. Finalmente, un pastor lo acogió como cuidador de una iglesia y lo ayudó a obtener una tarjeta de Medicare con su nombre original cuando necesitaba una cirugía de cataratas. Tras el descubrimiento del registro, visitó a Nagy y le mostró fotografías antiguas de su familia, lo que hizo que recuerdos previamente sin explorar inundaran su mente. Después de 23 años, su familia recibió una carta suya. Mantiene un contacto regular con sus hijas, a las que solo conoció de niñas, así como con su esposa. Es probable que Nagy sufriera una versión extrema de algo llamado fuga disociativa, que es cuando alguien pierde la conciencia de su identidad y otros detalles importantes, a menudo viajando a diferentes lugares sin tener idea de cómo llegó allí. Número 3. La chica de piel de ante. En abril de 1981 se descubrió el cuerpo de una mujer joven de cabello castaño rojizo que vestía un abrigo de piel de ante a lo largo de una carretera cerca de Troy, en Ohio. Apodada la chica de la piel de ante, los investigadores determinaron que había muerto recientemente, solo unas horas antes, pero no tenían idea de quién era, y el caso se enfrió rápidamente. Tenían el cuerpo, pero en realidad ningún caso. No se había informado nada. Una autopsia determinó que la misteriosa mujer sucumbió al estrangulamiento y trauma por fuerza contundente. Un análisis de ADN moderno de una muestra de sangre que había estado almacenada desde que se encontró en 1981 llevó a la identificación de la víctima, conocida como Marcia L. King de Arkansas, de 21 años. A pesar del tremendo progreso que las autoridades a menudo logran gracias al advenimiento de la tecnología del ADN, no todas las preguntas pueden responderse cuando se trata de la muerte de Marcia L. King. Hasta el momento, los investigadores no pueden determinar al asesino, pero al menos su identidad fue devuelta. Número 2. Pamela Jackson y Cheryl Miller. El 29 de mayo de 1971, 2 mujeres de 17 años de Vermilion, Dakota del Sur, llamadas Pamela Jackson y Cheryl Miller, desaparecieron mientras se dirigían a una fiesta en un Studebaker Lark de 1960. Nadie supo qué pasó con las chicas y sus desapariciones siguieron siendo un misterio durante décadas. Para sorpresa del mundo, en 2007, un recluso de la penitenciaría de Dakota del Sur, llamado David Licken, fue acusado de homicidio en relación con las desapariciones de Pamela Jackson y Cheryl Miller, pero los investigadores determinaron que las supuestas grabaciones de la confesión de Licken eran falsas y retiraron los cargos en su contra al año siguiente. En 2013, un Studebaker que contenía restos humanos fue sacado de Brule Creek después de que un transeúnte notó el vehículo sumergido, gracias a los bajos niveles de agua, y llamó a las autoridades. Más tarde, los restos fueron identificados como pertenecientes a las chicas, lo que significa que la búsqueda de respuestas de sus seres queridos durante más de 40 años
años finalmente terminó. Los cuerpos no mostraban signos de maltrato, lo que sugiere que las jóvenes perdieron el control del automóvil a lo largo de un camino de grava y cayeron al arroyo. El descubrimiento de sus restos, casi 43 años después de la tragedia, trajo el tan esperado cierre a sus familiares y amigos, quienes las recordaban como amables, extrovertidas y queridas. Número 1. Marcia y Elizabeth Hunks. El 28 de septiembre de 1995, la policía de Nueva Bretaña en Connecticut descubrió los restos de una mujer de 17 años detrás de una plaza comercial envuelta en bolsas. 8 días después, encontraron otro cuerpo femenino en el oeste de Massachusetts, a unos 64.4 kilómetros de Nueva Bretaña. Los restos de las mujeres finalmente se conectaron a través del ADN. En otras palabras, estaban relacionados de alguna manera. Sin nada más para continuar, los investigadores pidieron al público información sobre sus identidades, pero no llegaron a ninguna parte. Luego, en 2014, las familias de las dos mujeres desaparecidas, Marcia y Elizabeth Hunks, presentaron un informe de personas desaparecidas ante la policía del estado de Nueva York, lo que provocó una investigación de varias agencias sobre el asunto. Los cadáveres descubiertos en 1995 fueron identificados como pertenecientes a las dos mujeres, madre e hija, de las que no se habían vuelto a saber nada desde ese año. Los detectives inmediatamente pusieron su mirada en Robert Hunt, el esposo de Marcia y el padre de Elizabeth, que vivía en Ohio con una nueva esposa e hijos. La huella de la mano del hombre coincidía con la encontrada en la bolsa de plástico en el lugar de la muerte de su hija, lo que lo conectaba con la escena del crimen. Alrededor de la época en que Marcia y Elizabeth desaparecieron, Robert le había dicho a la gente que se habían mudado a Australia y que planeaba acompañarlas tan pronto como consiguiera un trabajo allí, pero la verdad era que las había matado, desapareciendo sus cuerpos y siguiendo adelante con su vida. Mientras tanto, Robert fingió amnesia, alegando que recordaba muy poco de esa parte de su vida. Las autoridades de Connecticut y Massachusetts arrestaron al hombre por los asesinatos de su esposa e hija. Actualmente está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua por sus crímenes. Arma nuclear perdida. El buzo comercial Sean Smirinski estaba buscando pepinos de mar cerca de la Columbia Británica en 2016, cuando se encontró con un dispositivo metálico parecido a un platillo volador. Resulta que el extraño artículo podría haber sido un arma nuclear perdida que se estrelló en el área en 1950, junto con un bombardero estadounidense B-36 derribado, según el Departamento de Defensa Nacional de Canadá, quien agregó que no creía que el objeto contenía material nuclear activo. Bueno, eso es bueno. En una entrevista con la BBC, Smirinski describió el artículo, que descubrió frente a la costa de la isla Pitt, cerca de la frontera de Alaska con Columbia Británica, como más grande que una cama king. Además, comentó que el dispositivo de fondo redondo era perfectamente plano en la parte superior y con un agujero en el centro en forma de bagel. Debido a la lejanía del área, el buzo tuvo que esperar varios días antes de llegar a un pueblo donde podía informar a los lugareños de sus hallazgos y ver si alguien sabía cuál era el objeto en cuestión. Según los informes, un residente anciano dijo: "Quizás encontraste una bomba nuclear que se perdió por aquí en los años 50". Se informó que esta teoría es la más probable, ya que era relativamente común que las armas nucleares se perdieran durante la Guerra Fría, solo para ser descubiertas y explicadas décadas después. Número 11. Restos humanos embolsados. En junio de este año, un grupo de adolescentes descubrió una maleta con contenidos horribles mientras filmaban un video de TikTok en Oakey Beach, en el estado de Washington. El espeluznante video muestra a un adolescente abriendo una maleta con un palo, con la esperanza de encontrar un tesoro perdido o tal vez objetos de valor dentro. En cambio, se encontraron con un abrumador olor podrido, lo que los llevó a llamar a la policía. En un comunicado, el Departamento de Policía de Seattle anunció que encontraron varias bolsas que contenían restos humanos, incluida una en la playa y otra en el agua. Los detectives iniciaron una investigación para determinar las identidades de los fallecidos, como también si fueron arrojados a la playa o arrastrados a la tierra. La investigación está en curso y está siendo tratada como un homicidio. Hasta el momento, las autoridades han determinado que las bolsas contenían los restos de Austin Werner, de 27 años, y Jessica Lewis, de 35, quienes murieron por heridas de bala. Número 10. Piloto de la Segunda Guerra Mundial. En los últimos años, una excavación submarina de múltiples aeronaves sumergidas, llevada a cabo por el ejército estadounidense alrededor de islas en la República de Palaos, descubrió los restos de al menos un militar derribado. El piloto, junto con otros 4, fue derribado hace más de 70 años en el Océano Pacífico, durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los años, los restos se ocultaron a la vista a medida que la arena y la vida marina se acumulaban sobre ellos.
Después de trabajos en turnos de 12 horas durante 45 días, el equipo de recuperación submarina reveló sus hallazgos y anunció que estaban trabajando para identificar los restos humanos. Cuando se trata de personas, creo que se trata de darles respuestas a las familias, dijo a Newsweek el mayor del ejército Jesse Romero. No creo que el público en general pueda siquiera contemplar cuántas personas nos faltan por conflictos pasados. Para que te hagas una idea, hay 72.941 personas que siguen desaparecidas solo de la Segunda Guerra Mundial, lo que significa que hay muchas familias que todavía están buscando lo que sucedió con sus seres queridos. Número 9. Escultura alienígena. Esto es algo con lo que definitivamente no querrás encontrarte por sorpresa cuando estés buceando. Este extraterrestre está atrapado en el agua como una especie de criatura marina de ciencia ficción espeluznante. Parece una escultura del xenomorfo, un personaje que aparece en la franquicia Alien de Ridley Scott, construida al estilo steampunk, con engranajes y tornillos. Según se informa, se encuentra frente a la costa rusa. Nadie sabe de dónde vino. La aparente escultura es de un artista anónimo, ya que nadie se ha presentado para reclamarla. Hay otras estatuas sumergidas cerca, sentadas en el fondo del mar, transformándose con el tiempo a medida que soportan los cambios climáticos. Si estás buceando en la costa de Rusia, esté atento o de lo contrario podrías tener un gran susto. Y ahora el número 8. Pero primero, ¿sabes algo más sobre esta extraña escultura? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Remolinos oceánicos. Un remolino es una gran corriente oceánica circular en constante movimiento. Un estudio de 2013 mostró que los remolinos oceánicos se comportan de manera similar a los agujeros negros de muchas maneras. Al igual que los agujeros negros, los remolinos oceánicos se separan de las corrientes y forman sus propios límites y se tragan cualquier cosa que se acerque demasiado. El coautor del estudio, el Dr. George Haller, dijo a los medios: las esferas de fotones alrededor de los agujeros negros tienen la propiedad de que cualquier cosa, excepto la luz, es absorbida por el agujero negro a través de ellas. De manera similar, los límites de los remolinos que encontramos tienen la propiedad de que todo lo que flota en la superficie del océano, excepto el agua, es absorbido por el remolino a través de ellos. Si bien la mayoría de los remolinos solo duran unos meses, otros pueden durar 1 o 2 años. Usando las mismas matemáticas para definir los límites de las esferas de fotones de los agujeros negros, Haller y el Dr. Francisco Berombella desarrollaron un modelo para calcular los límites de los remolinos oceánicos. Con este modelo, encontraron 7 remolinos de agujeros negros con límites que medían entre 200 y 300 kilómetros. Estos remolinos a veces ayudan a moderar los efectos del cambio climático al transportar aguas cálidas y saladas hacia el norte, lo que promueve una mezcla a gran escala de las aguas del océano. Número 7. SS Cotopaxi. El SS Cotopaxi era un barco que desapareció después de partir de Charleston, en Carolina del Sur, hace más de 100 años con un cargamento de carbón. Finalmente se identificó a principios de este año, cuando la cosa espeluznante apareció en el fondo del océano. Según los informes, el buque mercante con destino a La Habana desapareció en el Triángulo de las Bermudas en 1925, llevándose consigo a 32 pasajeros. Pero el SS Cotopaxi no fue descubierto en el Triángulo de las Bermudas, más bien se encontró a 35 millas náuticas de la costa este de San Agustín, en Florida, en una excavación que fue capturada en una serie documental. Gracias a los exploradores y los arqueólogos submarinos, el barco conocido por los lugareños como el Bear Work fue identificado correctamente a través de la investigación histórica y el proceso de eliminación. La investigación mostró que las familias desconsoladas de las víctimas habían demandado por sus desapariciones. Convencieron al carpintero del barco para que testificara en el caso, afirmando que las tapas de escotillas rotas que se usaron para cubrir el carbón podían haber causado que el barco goteara y se hundiera durante una tormenta. Además, el SS Cotopaxi envió señales de socorro que fueron captadas en Jacksonville, en Florida, no lejos de donde fue encontrado. El descubrimiento del barco, en particular su ubicación, cuestiona las teorías de que la desaparición del SS Cotopaxi tuvo algo que ver con el Triángulo de las Bermudas, pero la gente todavía se pregunta qué le sucedió. Número 6. Bacterias carnívoras. Mientras se hospedaba en Myrtle Beach, en Carolina del Sur, el año pasado, una mujer supuestamente contrajo fascitis necrotizante, una bacteria carnívora que la llevó de un hospital a otro en estado crítico pocos días después. El problema comenzó cuando la mujer perdió el equilibrio con el viento mientras estaba de pie en el balcón de su habitación de hotel. Se cayó y se cortó la pierna, pero no buscó atención médica porque la lesión no parecía grave. En los días siguientes, pasó un tiempo en el océano.
una actividad aparentemente inofensiva que muchos de nosotros probablemente hemos hecho con cortes y heridas menores. Además, ¿no se supone que el agua salada ayuda a aliviar estas lesiones? La mujer descubrió ampollas en la pierna el día que salió de Myrtle Beach y al final de la noche estaba morada y cubierta de ampollas. Mientras tanto, su presión arterial bajó e informó al hospital, donde los médicos le informaron la sombría perspectiva de un 10% de probabilidad de supervivencia y la probabilidad de amputación. Los médicos se apresuraron a detener la propagación de bacterias a otras partes del cuerpo y salvar su pierna. Las bacterias se habían infiltrado en el corte que había recibido unos días antes, lo que la había debilitado. Desde allí, la mujer fue trasladada en avión al centro médico UNC en Chapel Hill. Muchas bacterias diferentes pueden causar fascitis necrotizante y el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur afirmó que la afección no fue necesariamente causada por la exposición al agua, pero el océano está lleno de bacterias y con todos los factores correctos presentes, el resultado puede ser completamente aterrador. Número 5. Arrecife Neptune Memorial. A primera vista, el arrecife parece la entrada a una ciudad submarina con carreteras, puertas, ruinas, bancos y estatuas, pero en realidad es la ciudad submarina más grande del mundo y arrecife de coral artificial, ubicado a 12.2 metros bajo el agua y a 5 kilómetros de la costa de Key Biscayne, en Florida. El cementerio se inauguró oficialmente en 2007. Las características del arrecife se crean utilizando una combinación de restos cremados y cemento, y se crean placas en memoria de los enterrados aquí. Los buzos pueden visitar y explorar el sitio, que todavía está creciendo y ocupará aproximadamente 6.5 hectáreas una vez que esté terminado. Si bien sirve como un lugar para conmemorar a los muertos, el sitio también es un refugio para la vida, actuando como un arrecife de coral artificial para criaturas nativas de la costa de Florida. Número 4. Samratulangi PB1600. A finales de agosto de 2018, unos pescadores sorprendidos descubrieron un barco portacontenedores oxidado de 177 metros de largo a aproximadamente 11 kilómetros de la costa de Birmania en el Océano Índico. El barco, llamado Samratulangi PB1600, encalló en un banco de arena después de desaparecer en algún lugar de la costa de Taiwán casi una década antes, en 2009, y fue apodado el barco fantasma. Los pescadores entraron al barco y lo encontraron vacío tanto de personas como de mercancías. Notificaron a la policía costera y a la Marina de Birmania, que inspeccionaron el barco y no pudieron determinar inicialmente de dónde provenía. A pesar de la apariencia envejecida del barco, parecía estar en condiciones de funcionamiento, lo que llevó a las autoridades a creer que fue abandonado recientemente. Finalmente se supo que un remolcador indonesio y su tripulación estaban remolcando el barco a una fábrica de desguace de barcos en Bangladesh, cuando los cables que unían el remolcador del barco se rompieron, lo que provocó que la tripulación lo abandonara. Se desconoce cómo terminó camino a una fábrica de desguace de barcos después de su misteriosa desaparición en 2009. Fue el primer caso denunciado de un barco abandonado que apareció en aguas de Birmania, y tanto su ubicación como su presencia en general dieron lugar a más preguntas que respuestas. Número 3. Pescado ultranegro. Algunas de las criaturas más oscuras del mundo acechan cerca del fondo del océano, donde se camuflan de los depredadores en ausencia total de luz solar al mezclarse con la oscuridad que los rodea. Estos peces ultranegros han evolucionado para absorber el 99.5% de la luz que los golpea, haciéndolos alrededor de 20 veces más oscuros que los objetos negros cotidianos. Un estudio publicado recientemente por científicos de la Universidad de Duke y el Museo Smithsonian de Historia Natural analizó 16 especies de peces ultranegros que abarcan 7 órdenes, incluido el colmillo, el dragón negro del Pacífico, el rape y la golondrina negra. Estos peces, que habitan en aguas de la bahía de Monterrey y el Golfo de México, parecen haber adaptado su pigmento oscurecido independientemente unos de otros a lo largo de la historia evolutiva. El ultranegro surgió más de una vez en el árbol genealógico de los peces, dijo el autor del estudio y PhD de biología Alexander Davis. Algunos peces ultranegros viven hasta 4.8 kilómetros por debajo de la superficie del océano, donde la luz producida por organismos bioluminiscentes es la única fuente de luz. Hasta tan lejos, no hay ningún lugar donde refugiarse, y el pigmento extremadamente oscuro de un pez lo ayuda a esconderse de la vista de otros organismos, lo que marca la diferencia entre evadir a los depredadores y ser devorado. Los melanosomas, pequeños paquetes de pigmento en las células de la piel, tienen una forma y una disposición diferentes en los peces ultranegros que en las típicas especies negras. En el caso de los peces ultranegros, los melanosomas
estomas tienen una forma geométrica óptima para absorber la luz. Su piel es uno de los materiales más negros jamás descubiertos en la Tierra, y los investigadores afirman que el descubrimiento puede ser útil para desarrollar materiales que atrapen la luz para cosas como paneles solares y telescopios. Encontrar el negro más negro es algo muy importante para los científicos en este momento. Número 2. Restos humanos antiguos. En 2013, pescadores holandeses descubrieron fragmentos de huesos humanos de 13.000 años de antigüedad que fueron extraídos por sus redes de pesca en el Mar del Norte. Los huesos son del final de la Edad de Hielo, según la datación por radiocarbono, una época en la que gran parte de lo que ahora es el Mar del Norte era tierra seca y la región entre los Países Bajos y el Reino Unido tenía hasta 80 metros sobre el nivel del mar. Los bosques de pino se formaron en esta franja de tierra cuando el clima comenzó a calentarse, atrayendo animales y cazadores humanos. El fragmento de cráneo de una mujer de 22 a 45 años mostraba evidencia de que era de una comunidad de cazadores-recolectores que con frecuencia comía carne de caza. En 2005, los pescadores descubrieron un hueso de bisonte con tallas en zigzag por todas partes. También han encontrado otros objetos en los bosques del Mar del Norte, ahora sumergidos, y a lo largo de las costas, incluido un cráneo, una mandíbula y un hueso del brazo superior del período mesolítico, un hacha de piedra de 50.000 años hecha por un neandertal y lanzas de hueso. Número 1. Barcos fantasma norcoreanos. Los restos de 7 seres humanos, incluidas 2 cabezas decapitadas, fueron descubiertos en un barco de madera destrozado que llegó a la isla Sado de Japón a finales de 2019. El barco sufrió graves daños con letras coreanas en el costado, lo que indica que era un barco fantasma de Corea del Norte, un hecho sorprendentemente común en Japón. Por lo general, estos barcos no contienen nada sino restos humanos, y es probable que los miembros de la tripulación hayan sucumbido a la exposición o al hambre, especialmente durante el invierno. Los miembros de la tripulación fallecidos en el barco, que llegó a la costa en 2019, estaban parcialmente esqueletizados, según las autoridades, lo que sugiere que habían fallecido hace bastante tiempo. Falta una explicación infalible de por qué y cómo estos barcos terminan con tanta frecuencia en la costa japonesa. Una escuela de pensamiento sostiene que los norcoreanos empobrecidos están pescando cada vez más en el mar a medida que están más desesperados por sobrevivir al régimen opresivo. En 2017, se encontró un barco de pesca con 8 hombres norcoreanos en el puerto deportivo de la ciudad de Yurihongyo. Explicaron a las autoridades que su barco se hundió en aguas japonesas después de experimentar dificultades. Otros han especulado, basándose en incidentes pasados, que los barcos fantasma contienen desertores o espías, pero nadie parece saberlo con certeza. Gracias por ver el video. ¿Qué crees que puede ser más aterrador? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.